Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, una vez más con el equipo precioso de la Edad Feliz. Gracias a todos los que nos siguen. Recuerden que estos programas quedan en nuestro perfil y nuestro fanpage de la Estación del Cielo, también en nuestro fanpage de la Edad Feliz, pero también lo pueden ver a través de YouTube. Allí lo pueden ver completo el video para que ustedes puedan seguir alimentándose, retroalimentándose de estos contenidos que son de bendición. Tengo un equipo maravilloso, un equipo interdisciplinario que está conformado por la doctora María Alejandra Fuentes. Doctora, bienvenida una vez más, Dios le bendiga, gracias por hacer parte de este equipo. La doctora es fonoaudióloga egresada de la Universidad del Cauca con experiencia en habla, audición y lenguaje, y pues ella es cristiana y es maestra de discipulado. Lastimosamente hoy no está nuestra enfermera por compromisos profesionales, no ha podido estar con nosotros la enfermera Jazmín Ateortúa, es que es el apellido, la forma correcta, bueno, eso está bien. Auxiliar de enfermería, ella es estudiante de teología de la Universidad Bautista de Cali y también es estudiante en psicología en la Universidad UNAD, con experiencia en pacientes geriátricos, infantiles y adultos. También tenemos al doctor, voy a dejar a Yoliana de última, doctor Jorge Soto, que se integró al equipo y es una bendición para nosotros. Créanme, el aporte del doctor creo que es muy esencial, así como lo es de todo el equipo que hace parte de la Edad Feliz, además porque el médico Jorge Soto es especialista en medicina integrativa, que él ya nos habló qué significaba esto, y también en salud pública. Y la persona que coordina este programa, la que está pendiente allí, bombardeándonos en el WhatsApp, ella es Yoliana Isabel Herrera, teóloga de la Universidad Bautista de Cali. Ella tiene un máster en gerontología de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con experiencia en asistencia gerontológica hace más o menos unos 4 años en hogares, hospitales, clínicas y casas. También es ministra pastoral y le voy a dar la bienvenida a Yoliana, que es la persona que coordina este programa. Yoliana, muchísimas gracias y quiero que nos invites y nos dirijas en oración para que hagamos una corta oración. Yoliana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Alejandra. Falta Jazmín. Jazmín, te extrañamos, pero bueno, está bien. No todo en la vida muchas veces sucede como nosotros lo planeamos. Vamos a orar entonces nuevamente para este programa. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de encontrarnos acá. Gracias por el oyente que está en estos momentos, Señor, prestando muchísima atención para continuar con el segundo tema de la diabetes, Señor. Si en caso tal tiene un familiar enfermo con esta enfermedad, Señor, y te pedimos que tú controles todo lo que pasa en estos momentos y que hable a las personas que realmente necesitan escucharlo y podamos aprender para prevenir esta enfermedad. En tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. 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 Bueno, Yoliana, introdúcenos en el tema. Podemos hacer un breve recorderis, como se dice, para nuestros oyentes que apenas se conectan y que no tuvieron la oportunidad, y les recomendamos que vean la primera parte de este tema, ¿no? Claro, sí, señor. Le recomendamos que vean la diabetes en la Edad Feliz, en la Estación del Cielo. Ahí estamos encajando todo lo que hablamos la primera parte. Me pareció muy importante cuando el doctor Jorge Soto dijo que la diabetes no es una enfermedad, sino un síndrome.
que abarca varias enfermedades como tal, trae consigo varias enfermedades. Y para recordar sobre lo que dijo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que lo dijimos en el programa anterior, que esta enfermedad cobra 20.000 vidas por año en Colombia, y en el mundo es excesivo también el número. También recordamos que la vez pasada hubo la intervención de la nutricionista Linet Ibarra, que nos dio algunos consejos, recuerdan, acerca de qué frutas, qué no frutas consumir, cómo consumirlas, cómo no consumirlas. Nuestra compañera Jazmín también nos dio algunos toques de cuidado. Alejandra también, hoy vamos a intervenir con Alejandra en un tema muy importante que es la hipoacusia, cuando se escucha mal y cómo afecta la diabetes en este órgano. Y seguimos hoy con este interesante tema, preguntando al equipo inquietudes que se tienen con relación a este síndrome. Entonces empezamos con el doctor Jorge nuevamente. ¿Cómo está, doctor Jorge? ¿Cómo pasó su día, su semana? Bien, buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias. Me alegro mucho, Excelente. gracias por estar nuevamente en el equipo, que usted forma parte del equipo. Muchas Con gusto. gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Porque usted ya es parte del equipo. Ok, mejor todavía. Ok, entonces la primera pregunta que vamos a continuar del primer programa, entonces es, ¿la diabetes, doctor Jorge, se cura? ¿Sí o no? Le voy a hacer una especie de juego, vamos a hacer como afirmaciones, usted responde falso o verdadero, ¿sí? Yo le hago afirmación y usted dice falso o verdadero. ¿Por qué? Y el por qué, Ya, exactamente. por ahí, Sí, por ahí. sí, muy buena intervención. Entonces, ¿la diabetes se cura, doctor Jorge, sí o no? ¿Falso o verdadero? ¿Y por qué? Eso es una afirmación, yo debo decir que es falso, pero es un falso condicionado. O sea, no todo es blanco o negro, no todo se puede decir de una manera tajante, sí o no. Como decíamos, la diabetes es un síndrome, quiere decir que afecta a muchos órganos y que se manifiesta de muchas maneras. Por lo tanto, decir no completamente es lo más aproximado que puedo responder. Porque depende de cada persona, depende de lo avanzada que esté la diabetes, depende de los órganos que se hayan afectado. Si una persona que tiene, como explicaba en el programa pasado, tiene un páncreas insuficiente y eso lo lleva a la condición de diabetes, sea porque necesita insulina o sea porque necesita algún medicamento. Pero si lo detecta en una fase muy temprana y la persona se acoge muy bien a los lineamientos nutricionales que se le den, ¿sí? Y se toman los medicamentos, esa diabetes puede llegar casi a curarse, es decir, el páncreas se ve agotado, pero su demanda de insulina puede ser muy poca porque tiene una dieta muy adecuada, no consume azúcares, no come en exceso carbohidratos o grasas. Entonces la persona puede llegar inclusive a no necesitar ningún medicamento, simplemente con la alimentación y unos adecuados estilos de vida saludables, la persona puede llevar una vida prácticamente normal, tener en su interior que lo definieron como diabético, lo cual eso, bueno, más adelante podremos hablar al respecto de cuando una persona la rotulan con una enfermedad o no. Pero bueno, puede decir, listo, yo soy diabético, pero no necesito medicamentos. Porque está en un equilibrio. En el momento en que esa persona rompe ese equilibrio, lleve una dieta inadecuada, se exceda en su consumo calórico, ¿sí? Se vuelve sedentario, volverá nuevamente a requerir medicamentos. Entonces puede tener una diabetes latente, pero puede llegar a tener un nivel de vida normal sin necesidad de medicamentos. Y está el otro extremo de unas personas que sí tienen un páncreas tan agotado, que a pesar de que tengan una adecuada alimentación, un estilo de vida muy saludable, igual de otra manera van a requerir medicamentos. Ese casi quiere decir que aunque aparezcan los niveles de azúcar normal en el examen de laboratorio, que es la única prueba que dice tienes azúcar alta o no tienes, ¿sí? Ese casi quiere decir que en realidad la persona, aunque muestra los resultados en sus niveles normales, sí tiene la posibilidad de volver a tener diabetes. Pues por definición la persona sigue siendo diabética. Por el resto de la vida. Como explicamos, tiene un páncreas insuficiente. Por el resto de la vida. Es que el páncreas se agotó. Eso es importante porque muchas dicen, yo tenía diabetes, yo ya no tengo diabetes. ¿Por qué? Porque mis niveles de azúcar muestran que están normales en las pruebas de sangre, ¿sí? Pero resulta que si ya fue diabético, quiere decir que seguirá siendo, tiende a ser diabético siempre, solamente que se cuidó en ese momento. Sí, es diabético. Yo igual, aunque no es el tema, no es el punto en este conversatorio que estamos teniendo, es en muchas ocasiones no es adecuado rotular a una persona como diabético. Hay que darle el derecho de esa persona a pensar que
que no es diabético, que lo puede llegar a un estado de salud óptimo, pleno, ¿sí? Y no que cargue siempre con ese lastre, decir es que mira que soy diabético, entonces ya de malas, bueno, ya mi vida es una Entonces muy bien complicación, no. pensar, ya no soy diabético, Entonces, no la soy verdad, diabética. lo que puede decir es, bueno, usted tiene una condición, está en una condición de diabetes, una condición de un páncreas insuficiente, pero no, que no cargue con ese karma de decir que es que usted va a terminar con todas las complicaciones de diabetes. No, a esa persona hay que darle una esperanza de que si sigue haciendo la tarea juiciosa en la parte nutricional y en el estilo de vida y requiere unos medicamentos, hasta igual también si lo requiere, mantenga muy cumplido con sus dosis, la persona puede llegar a tener una vida plena, una vejez saludable sin necesidad de tener las complicaciones que todos hemos visto que tienen los diabéticos. Gracias. La siguiente afirmación. ¿La diabetes es contagiosa, falso o verdadero? ¿Y por qué? Falso. ¿Por no, qué? falso porque como explicaba la vez pasada, no tiene ningún componente infeccioso. Al no haber un componente infeccioso, pues no hay nada que contagiar, no hay ningún vector, no hay ningún por ejemplo, microorganismo que la contagie. Por ejemplo, salió fluido, salió sangre de la persona diabética y otra persona cogió esa sangre y dijo, ay, me contagió de diabetes. No, No, falso. porque ya tiene que ver con su proceso de insulina de páncreas. Correcto. La tercera afirmación, las personas con diabetes no pueden comer alimentos dulces, falso o verdadero. Es una pregunta como muy lógica, No, pero pueden, en sí realidad lo tiene pueden, una, si quieren lo hacen, respuesta. pero no deben Ajá. consumir no solamente alimentos con azúcar, sino en general. Carbohidratos. Ahora que yo decía, el azúcar es solamente una parte. Las calorías finalmente vengan en carbohidratos o en Dulces, grasas o harinas. lípidos, finalmente cuando se necesita, el organismo necesita una energía rápida, lo convierte en azúcar. Entonces las personas no deben consumir nada que tenga azúcar, ¿sí? Y debe tener una ingesta baja en calorías, vengan de carbohidratos o vengan de grasas o lípidos. Y como lo recomendó la nutricionista Linet Ibarra en el programa anterior, asistir a la nutricionista, mantener los controles para que ella con su especialidad, la especialidad que tiene como profesional, sepa guiar el régimen alimenticio. Seguimos con Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo encantada de compartir con ustedes nuevamente. De verdad que es Gracias. un privilegio poder aportar a la edad feliz, ¿no? Al adulto mayor. Y bueno, estamos hablando de un tema muy especial, la diabetes, que es a nivel mundial, ¿sí? Sí. Que puede tocar a nuestras puertas, a nuestras familias y nadie está exento. Pienso Sí. que la diabetes muchas veces lo damos como que, sí, allá la diabetes, pero pues debemos tener conocimiento y más nosotros que somos profesionales de salud. Ujú. Como les comentaba, me llegó un caso de diabetes y quiero informarles a todas las personas que nos escuchan que hay veces piensan que la sordera, la hipoacusia, la diabetes me va a llegar cuando sea ya viejito. La edad feliz es para viejitos. No, a mí no me corresponde ese tema, ¿sí? Pero quiero informarles que hoy me llegó una niña de 9 años con diabetes, ¿sí? Con ese síndrome que aplica con un mundo de cosas. O sea, no solamente es las dificultades que presenta en el cuidarse, en el comer. Y lo más triste de todo es que diabetes y muy poco controlada, ¿sí? Entonces está presentando problemas, así que tiene 9 añitos. Imagínate de ahí para adelante. Claro. Entonces, pues qué bueno nosotros poder servir, poder aportar a esta sociedad desde aquí, desde la Estación del Cielo, desde la edad feliz, en la diabetes, ¿no? Continuidad del tema diabetes 1. Ahora vamos con el programa número 2 acerca de la diabetes. Y pues decirles que básicamente la diabetes, recordarle, es por los altos niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? Y no es que, que entonces yo no, o sea, por lo que ustedes complementaban ahorita, que, los terrones de azúcar o el mecatico de azúcar, entonces dejo comer, pero me encantan los pasteles, los hojaldres y todo eso. Cuando decimos azúcar, vienen harinas, vienen grasas, viene que todo eso se me convierte en la sangre en azúcar. Por eso es que los diabéticos
utilizan, pues, como se dice, no restricciones, lo que dice la nutricionista, en su totalidad, pero sí adecuadas porciones, ¿sí? Y depende del nivel que se tenga. Exactamente. Alejandra, cuéntanos como fonoaudióloga, ¿por qué la hiperglucemia, el alto contenido de azúcar, tiene un impacto a nivel del sistema auditivo? En otra forma de pregunta, ¿por qué en la diabetes se presenta dificultad de escucha o del oír? Exactamente. Resulta que hablábamos en el programa anterior que los altos niveles de azúcar, ¿sí? Si yo tengo, o sea, por mi sangre, por mis venas, por mis arterias corren altos niveles de azúcar, voy a tener poca oxigenación, o sea, va a llegar poca oxigenación, ¿sí? Porque la sangre pues transporta también oxígeno, pero si está saturada de azúcar, pues va a deteriorar una cantidad de arterias, de nervios, ¿sí? Y una cantidad de órganos, entre ellos el órgano de la audición. Y esto se va a ver representado es porque las personas con altos niveles de azúcar sean diagnosticados con diabetes, ¿sí? O próximos a sufrir diabetes, independientemente de la edad. Como les dije, atendí hoy específicamente una niña de 9 años, ¿sí? Donde la mamá había tenido preeclampsia, ¿sí? Bueno, problemas de hipertensión durante el embarazo y le dio una diabetes gestacional. Lo que comentamos en el programa anterior. En Los el que quieran anterior. conocer, pues revisan el programa anterior. Exactamente, entonces ella ya venía con unos antecedentes de diabetes. Es muy importante recordar que la diabetes tiene una etiología, o sea, una causa genética, ¿sí? Un gran porcentaje de causa genética. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen diabetes? No estoy diciendo que todas, pero cierto porcentaje, por decir en su mayoría, debido a los altos niveles de azúcar, presentan un daño en la cóclea, ¿sí? Que tiene unas celulitas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros escuchar. Y con ello, si está dañado la cóclea, hay veces está dañado el nervio coclear también, que lleva la intensidad del sonido, el estímulo al cerebro. Entonces, esta clase de pérdida que se da en la cóclea, en el nervio, ¿sí? Ese procesamiento como tal, es de una etiología hipoacusia, sordera, pérdida auditiva sensorial, ¿sí? La pérdida sensorial lo que causa en la mayoría, ¿sí? Son alteraciones como zumbidos en los oídos. Empiezan las personas a escuchar algo que se llama tinnitus y son píticos en los oídos. Dependiendo del grado de pérdida. Como un poco de grillos alrededor. Sí. Grillos y estando todavía en una casa. Grillos, como bombas. Hay diferente tipo de acúfenos, pero los tinnitus hay veces son muy agudos y las pérdidas que comienzan a sentir los pacientes con diabetes son agudas, o sea, pierden las frecuencias más agudas. Estamos hablando de 4000, 6000, 8000 Hz. Hay un descenso, aunque se pueden conservar los tonos graves, ¿sí? Pero sí hay un descenso en las pérdidas agudas. Entonces empiezan a haber unos tinnitus, ¿sí? Agudos, como pit, pit, ¿sí? Y eso les genera una condición de estrés. Imagínense usted con un ruido ahí constante. Y entonces, por eso llevan a consultar, no solamente por la sordera, porque hay sorderas muy leves cuando son agudos. Y si yo estoy escuchando esto, yo todavía no soy sorda, ¿sí? Pero resulta que yo no alcanzo, están hablando allá y yo como que quiero meterme en la conversación y no alcanzo a escuchar. Ese murmullo no alcanzo a escuchar. El timbre agudo de mi casa tampoco. Y eso lo puede estar produciendo la diabetes. Y eso lo puede estar produciendo la diabetes. Como decimos, la diabetes es un síndrome, ¿sí? Sí. Puede afectar la audición, los ojos y demás, pero nos estamos aquí centrando en el tema de la audición. Entonces, la diabetes
empieza con algo muy leve. ¿Cuándo los pacientes empiezan a consultar? Cuando hay síntomas como esos, de zumbidos en los oídos, algunos pueden presentar hasta vértigos, ¿sí? O mareos y demás. Y entonces cuando el síndrome, la diabetes, acoge ya varios órganos del cuerpo, entonces el usuario, el paciente, empieza ya como a preocuparse, bueno, ya no escucho, la televisión se me dificulta, si me dicen un secreto, escucho que me dicen, sí, como que sí, pero no comprendo qué es lo que me están diciendo. Entonces la comprensión del habla se encuentra en dificultad. Entonces lo importante en estos casos es que el paciente sea consciente, ¿sí?, de que debe hacerse una audiometría. Una audiometría es el examen básico para medir el nivel de audición, para yo saber si estoy en niveles normales, leves, moderados, severos o profundos. Y eso lo recomienda el otorrino. El otorrino, pues es la persona que nos envía a nosotros, los fonoaudiólogos, nos remiten, pero pues no tiene que llegar hasta los extremos de ir a un otorrino específicamente, ¿sí? Pues supuestamente en la CPS se lleva un conducto regular, que está el médico, se remite al especialista y el especialista es el que remite al resto de especialistas. En el caso, por ejemplo, de audición, está el médico y te remite algunos al otorrino. Sí, pero y de ahí ya empieza él a decir... hace los siguientes exámenes y ya de pronto sigue a la fonoaudióloga que va a hacer las terapias. Sí, claro, no, digamos en ese caso que es EPS, pero digamos que el paciente no tiene EPS. Entonces particular directamente al fonoaudiólogo. Muy bien. Precisamente para evitar toda esa vuelta. Claro, ¿sí? muy bien, Entonces gracias Alejandra. Ajá. Haces eso y no tienes, pues, obviamente los otorrinos son importantes para definir, ¿no? Pero finalmente es la fonoaudióloga que dice qué clase de hipoacusia tiene, o sea, trabajamos de la mano. Y las personas que particularmente pues quieran consultar, es importante que vayan a la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo, de manera particular, si es posible, pues para evitar tanta trazabilidad y dar con el concepto que es. Ok, ¿listo? Gracias. Perdón, Hablemos. Una pregunta, y ustedes son los que hacen la terapia, ¿cierto? La rehabilitación auditiva. Sí. La rehabilitación, claro, sí, dependiendo la pérdida, sí, si es más de 37 decibeles, una pérdida leve, se recomienda iniciar el proceso de rehabilitación, que es más que todo la comunicación oral del paciente, evitarle la fatiga auditiva y todo lo que incluye una sordera, una pérdida auditiva. Entonces, si es más de 37 decibeles, se puede comenzar a hacer la adaptación de audífonos y con ellos todos los controles. La clave está en hacer los controles con su respectiva fonoaudióloga, porque excelente, colocar un audífono por colocarlo no es. Y en la parte de los niños que presentan dificultades de aprendizaje debido a todos los procesamientos que tienen, ¿sí? También la parte de psicología es importante, ver, digamos, qué afectaciones produce la diabetes. Y ahora le pregunto algo, doctor, que es algo interesante de un paciente que me consultó esto y yo dije, lo voy a llevar al programa. Pero en especial, lo que uno hace es la rehabilitación auditiva. Como ustedes saben, yo ahorita me dedico netamente al órgano del oído. Pero si hay dificultades de pacientes que se les empieza a también la parte de deglución, pero ya en sus estadios tardíos de una diabetes, ¿sí? Y no es como el síndrome, la complicación que conlleve a una alteración en la deglución, alteraciones en el habla, alteraciones en la comprensión, y pues eso también le corresponde a la fonoaudiología, pero aquí estamos más que todo a la hipoacusia. Doctor, y quiero hacerle una pregunta. Llega un paciente mío y me dice esto, me dio hasta risa, la verdad no sé si me estaba tomando del pelo o qué, pero venezolano, y llega y me dice: doctora, yo tengo diabetes
Y yo le digo, ah, sí, ¿cómo se dio cuenta? No, pues que yo andaba común y corriente un día y me dio como un desmayo. ¿Y qué pasó? Pues que como que sí, me dio un desmayo, no supe, perdí la conciencia, me llevaron al hospital y tenía los altos niveles de azúcar, pero tan solo por el desmayo me di cuenta, ¿sí? Y entonces yo, ah, ya, o sea, tiene que llegar la gente a los extremos para poder ir al médico. Porque Qué no triste. tenemos la cultura de estar previniendo con Ujú. exámenes. Voy a donde el médico y digo, necesito hacerme un chequeo general cada año o cada Sí. 7, 8 meses. No tenemos esa cultura, sino cuando ya estamos De desmayados prevención. y nos llevan a urgencia y es que nos damos cuenta que nos faltó eso. Sí, entonces él me decía esto. Pues doctora, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se ha sentido y todo? No, pues yo me aplico ya solo la insulina, yo mismo me la aplico. Pero fíjese, yo me he dado cuenta que yo, si estoy tranquilo, yo no necesito ni aplicar mi insulina. Ni se me sube ni se me baja el azúcar. Bien. Si no estoy con mi esposa, que me estresa, que me altera, que me azara, que no sé qué. Y yo, ya. Pero me voy a Venezuela a donde mi esposa, donde entro en shock, en estrés, y los niveles de azúcar se me disparan. Doctora, y yo le estoy diciendo a usted que la diabetes se altera, se sube de abajo, no por la comida, sino específicamente por la parte emocional. Si yo estoy tranquilo, no pasa nada. Diabetes emocional. Si yo esté tranquilo, así como una torta, coma lo que sea, no se me sube. Pero yo puedo guardar la dieta, el control y todo, pero esté así, estresado, no, volátiles me dio risa, o sea, porque insiste y me decía, y se lo dejo de tarea, la diabetes tiene causa emocional y yo sigo con mi vida normal, y si me estreso, se dispara la diabetes, si no me estreso, no pasa nada. Bueno, eso es una afirmación. Habrá que disgregarla en los elementos, pero aquí no hay tiempo para hacer eso. Hablemos, digamos lo siguiente. La parte emocional es un componente importantísimo en el 100% de enfermedades, o sea, no solamente en la diabetes. La parte emocional no dispara la diabetes, dispara los niveles de azúcar en la sangre, o sea, la glicemia, ¿sí? La diabetes la produjo otra, sea una condición genética o sea una condición dietaria que llevó a agotar el páncreas. Una vez que se tiene la enfermedad, la parte emocional es simplemente como en el día a día los que nos ayuda o nos dificulta la regulación de los niveles de azúcar. Nos empeora, o sea, eso sería, si usted mantiene la parte emocional controlada, la mantiene de manera estable, es un coadyuvante muy importante del tratamiento. Pero como decía, no solamente en la diabetes, sino en todas las enfermedades. Pero la parte emocional no produce diabetes como tal, es simplemente todo, como todo proceso en nuestra vida. La medicina convencional, que es la que aprendemos en las universidades, tradicionalmente no le ha puesto mucha importancia, a la parte emocional. Ahora, con la llegada del advenimiento de las medicinas integrativas, que son medicinas muy ancestrales que llevan muchos siglos, que siempre han valorado eso, se está cogiendo ese conocimiento y se está aceptando que si un paciente está emocionalmente estable, todas sus enfermedades van a tener un mejor control. Sí. Hay algunas que sí tienen como origen directamente un desequilibrio afectivo emocional. No es el caso de la diabetes. Muy bien, Gracias. vamos a entrar a un corto de comerciales. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.
Bien, continuamos con el tema de diabetes, continuación programa 2 en la edad feliz de la Estación del Cielo. Hablemos de la gerontología, el impacto emocional, como ya habíamos hablado de la emocionalidad, que esto percute en los familiares del enfermo de diabetes, y no solamente en diabetes, sino el resto de enfermedades que causan un poco de cambio en la estructura de los alimentos, en la estructura familiar, que ya no voy del paseo porque estoy con mareo, así. Entonces, la recomendación que se hace es de la gerontología, sobre todo para el familiar del adulto mayor, es que sea por diferentes medicamentos que se han gerido que se han gestado durante muchos años, hay medicamentos que hacen perder el gusto. O también por la edad, se va perdiendo también el gusto. Entonces el anciano, el que tiene 70, 80, 90 años, dice, yo no siento azúcar. Empieza, deme más azúcar, yo no siento azúcar, no lo siento, no lo percibo, deme más azúcar. Y resulta que este anciano tiene diabetes, ¿sí? Entonces, la recomendación que se hace al familiar es buscar todas las estrategias posibles para que este adulto mayor sea consciente que tiene un síndrome, ya no voy a llamarlo enfermedad, sino síndrome, que le puede perjudicar más su salud. Puede también el familiar estar pendiente tanto de los horarios los horarios de ingesta, por ejemplo, el desayuno a tal hora, las 11, el almuerzo, dependiendo de lo que le instruyó el nutricionista, porque cuando no se consume alimentos a las horas adecuadas, empieza la insulina también a hacer su sancocho, a revolverse, no me metió en azúcar, entonces voy a exagerarla yo como tal. Entonces, cuidados con los familiares, emocionalmente tienen que estar tranquilos, no estén tampoco acusando, tú tienes diabetes, tú no puedes comer eso, no, sino con amor decirle, si tú comes eso, ¿qué crees que pasaría? ¿Puedo hacer una acotación Pues ahí? claro, sí, señor. Como lo hablamos la vez pasada, o como lo decía yo, los verdaderos protagonistas del tratamiento de cualquier enfermedad, pero sobre todo la diabetes, y sobre todo en el grupo de las personas mayores, la familia juega un papel importantísimo. Sí, Yo recomendaría, de manera respetuosa, yo diría, no le diga a la persona que tiene diabetes, usted no puede comer eso. ¿Por qué no dice la familia, en esta familia no podemos consumir eso? exactamente, para allá también, se están haciendo campañas educativas donde si él está enfermo, es como cuando el paciente tiene cáncer. ¿Te has visto esas películas que los pacientes de cáncer están en quimio? Algunas quimios tumban el pelo, no todas, se les cae el pelo y los amigos empiezan también a quitarse todo el pelo. Sí. Claro, Entonces, obvio. Como apoyo. para que la persona no se sienta sola, que como tú estás comiendo eso dulce, yo no puedo comerlo. Comen todos torta de cumpleaños Entonces y el todos, diabético no. exacto, entonces todos participan en la mesa, todos comemos bajo de sal y todos tomamos sin azúcar. De hecho, es hasta un favor que se está haciendo. Se está haciendo al núcleo familiar. Prevención para todos. Porque si este paciente, el abuelito, la mamá tuvo diabetes, como aprendimos la vez pasada, el que sigue, el hijo o el nieto también tiene posibilidad de también enfrentar este síndrome. Muy bien, entonces continuamos con afirmaciones Más al no, doctor Soto. La siguiente afirmación es, ¿los niños con diabetes no crecen? ¿Falso o verdadero? En general es falso. ¿Por qué? En general, porque directamente una diabetes bien controlada desde el punto de vista medicamentoso, porque en los niños una diabetes que comienza muy temprano y generalmente requieren insulina, bien controlada no tiene por qué afectar el crecimiento. De igual manera, si lleva una alimentación apropiada, el niño puede tener un desarrollo adecuado. Muy bien. Ahora, una pregunta que tiene una palabra peligrosa aquí de trampa, porque ustedes saben que en los exámenes siempre hay una palabra de trampa. Pregunta, ¿la insulina causa ceguera, amputaciones, daño al riñón, mala circulación, daño en el cerebro? ¿Falso o verdadero? No, es que son muchos Te lo elementos. repito. La insulina causa ceguera, amputaciones, daño al riñón, mala circulación, daño al cerebro. Ábremelo. ¿Falsa o verdadero? Listo. Entonces, La palabra sí y no. clave. Sí y no.
La diabetes es un nivel alto de azúcar en la sangre. La insulina cuando se aplica o los medicamentos orales, los hipoglicemiantes orales, bajan el nivel de azúcar. Resulta que el alimento del cerebro es el azúcar. ¿Sí? Pues yo decía, todas las calorías cuando necesita energía igual se vuelven azúcar, así usted no consume nada de azúcar. El inconveniente que se tiene es que la utilización inadecuada de la insulina o de un hipoglicemiante oral, pero principalmente de la insulina, ¿sí?, hace que de manera brusca se pueda bajar el azúcar y se llega a una hipoglicemia. Si se baja el azúcar, el cerebro se queda sin alimentación. Entonces las neuronas se pueden empezar a... morir. Pero entonces no podemos satanizar a la insulina. Entonces la insulina es dañina. Bueno, como todo medicamento tiene sus contraindicaciones, tiene sus efectos adversos. Lo que hay que hacer es la insulina, si es necesaria, hay que aplicarla, pero hay que tener un muy buen acompañamiento para que la insulina esté muy bien acompasada con los horarios de las comidas. De manera que cuando usted la persona va del médico y donde el nutricionista, el médico le dice, se aplica la insulina a tal hora y a tal otra hora debe estar consumiendo los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hay indicaciones para que la persona logre, cuando hay un pico grande de insulina, o sea que va a bajar bruscamente el azúcar, la persona esté consumiendo alimentos y evite que ese cambio que la insulina baje bruscamente el azúcar. Igual la recomendación con el ejercicio, si usted va a poner insulina, ojo con el ejercicio, tiene que hacerlo hacer, porque si empieza a hacer una actividad metabólica muy rápida por el ejercicio, pues la insulina va a tener también un efecto rápido y puede producir una hipoglicemia. Ok, gracias. La siguiente afirmación. Si se presentan síntomas o signos de alerta, el que padece la diabetes, ¿se puede curar por sí solo sin recibir tratamiento médico? ¿Falso o verdadero? Esa pregunta está muy relacionada con la primera que se hizo. Que si se cura. Sí, pero entonces la pregunta no se cura, la pregunta sería esa entonces. ¿Hay necesidad de ir al médico para curarse de diabetes? Cuando yo sé que algo estoy presentando en mí y ya sé que tengo mareo, me dieron el examen médico, el resultado de laboratorio, y alguien, un médico familiar o un amigo me leyó, sí, tienes niveles de azúcar alto o muy bajo, ¿sí? En el caso de hipoglicemia. Pero entonces no me dio tiempo de ir al médico, yo misma me puedo curar la diabetes sin asistir al médico. No, la pregunta sería, ¿la persona puede pensar que ella por sí sola puede mantener un control adecuado de la diabetes? Esa es la pregunta. No, la persona necesita el médico porque es quien le va a estar monitorizando los niveles de azúcar y monitorizando si se pueden o no presentar complicaciones, ¿sí? Pero lo favorable que hay con respecto a esa afirmación es que, de todas maneras, el protagonista de cualquier tratamiento es siempre la persona, en primer lugar. En segundo lugar, su entorno familiar. En tercer lugar, su entorno social y su grupo de amigos. Okay. Entonces, la persona como tal sí juega oiga lo que voy a decir, en un 90% responsable de que su diabetes esté bien controlada. Porque usted va a una consulta médica una vez al mes o una vez cada 3 meses. No puede usted pensar que el médico, cuando usted va y lo visita una vez al mes o una vez cada 3 meses, él solito le va a mantener a usted la diabetes. No. Él le da unas indicaciones y mira, y vuelvo, perdón la redundancia, mira unos indicadores que son los niveles de los exámenes de sangre, el examen médico que le hace, pero el 99% del tiempo está usted con usted. O sea, ¿quién es el responsable? Es cada persona. Sí. Exacto. La otra afirmación es la diabetes para hombres y mujeres produce impotencia sexual. ¿Falso o verdadero? Lo que es verdadero es que puede producir impotencia sexual. O sea, no es que la produzca per se o de facto, no. La puede producir, como decíamos, como explicaba la doctora Alejandra. Como la diabetes afecta a los nervios y las arterias, en la parte peniana también funciona con base en nervios y arterias. Si los nervios y las arterias empiezan a deteriorar, obviamente esa función también comienza a sufrir una... Okay. Empezamos con un corto comerciales. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo.
Bien, ahora hablamos sobre los puntos de punción que le corresponde a como tal, al grupo de auxiliares de enfermería, los puntos de punción que tenemos como los que son insuliноdependientes, que se aplican la insulina todos los días dependiendo la recomendación médica. Entonces, los puntos de punción tenemos alrededor del ombligo, que es el periférico. Ustedes conocen que hay las manillas del reloj, son 12 horas, entonces alrededor del ombligo hagamos como si el ombligo fuera un reloj y vamos a marcar como unos 2 deditos fuera del ombligo, 3 deditos, 2 deditos, lo hacemos en forma periférica. Entonces, donde está el número 12 empezamos, el primer día. La segunda vez, donde está el número 1, que es a la 1, después a las 2, después a las 3, después a las 4, hasta volver no a la 12, sí a la 12. A la 12 o se puede quedar en el 11. La otro punto de punción puede ser en el deltoides, que es en los brazos o en las piernas. Y son agujas muy muy pequeñitas que en realidad son indoloras, no producen dolor, pero de pronto sí se siente el punchazo, pero ya. El primer día el impacto, como hemos tenido experiencia en los ancianatos y en las clínicas, se ve la agujita, pero ya después el diabético empieza a adaptarse a ese punchancito que no lo sienten. Es muy recomendable conseguir la dosis exacta, ya es muy fácil, como decíamos en el programa anterior, viene un lapicero, como una especie de lapicero donde está la dosis exacta. Bien, la otra recomendación es que por favor no repitan en el mismo lugar todos los días, porque pueden causar alteraciones en el tejido graso. Entonces pueden haber hasta infecciones allí también, ¿sí? Entonces la idea es que no repitamos el mismo lugar, sino para eso está el cuerpo que Dios nos creó con tantas partes, una célula tan grande que es la piel, y podemos inyectarla, como les dije, en diferentes partes del cuerpo. Hablemos un poco acerca de la espiritualidad en el enfermo diabético, pero más que todo en el enfermo diabético hablemos sobre el familiar. Los componentes importantes que debe tener el familiar ante un diabético, pensando que él también posiblemente puede tener esta enfermedad más adelante o puede estarla padeciendo, es nuevamente, como siempre hemos dicho, el amor, la comprensión. Como dijimos ahora que Jorge lo recomendó, estar como en alianza con el diabético y no consumir delante de lo que a él le va a enviciar y le va a llamar la atención, que es tanto dulce. Controlar las harinas, por ejemplo, donde tengo la papa, el arroz, el plátano y todo eso se me rebosa, y la ensalada tan chiquita. Entonces todos empecemos también a prevenir esto, acompañando como tal al diabético. Entonces el amor, la paciencia, la fortaleza. Es importante aplicar también la capacitación entre los hijos y los nietos y los bisnietos, que todos sepamos que mi abuelo o mi madre tiene diabetes, entonces ¿qué voy a hacer yo también para ayudarle a prevenir y yo prevenir? Para ayudarle a curar o yo prevenirlo. Hay muchas nutrientes naturales. En el anterior programa recuerdo al señor René que me escribió y me dijo: mi tío consumió Yanté y se curó de la diabetes. Antes él se aplicaba insulina 7 veces y ya no se aplica desde hace 6 meses insulina, ya hace 6 meses ya está prácticamente curado. Entonces, no dejemos atrás lo que son los nutrientes que la tierra nos dio. Él recomendó la diabetes, el señor René, pero hay otros nutrientes de la tierra que muchos naturistas, médicos naturistas, homeópatas también nos pueden como tal asesorar. ¿Qué otra, por ejemplo, desde la medicina integral, qué otra recomendación se puede en el nivel espiritual? Y el espiritual es el amor, la paciencia, la tolerancia. Se puede recomendar tanto al paciente como al familiar, doctor Jorge Soto. Bueno, esa pregunta... Desde la medicina integral, como tal. Correcto. Esa pregunta, la medicina integrativa, es realmente un área multidisciplinaria. Aquí estamos con personas, hay pastores, ¿sí? Sí. Son personas que tienen mucho que aportar ahí, y por eso decía, el médico es solamente una parte pequeñita del tratamiento y recuperación de la persona, sea diabético, sea cualquier enfermedad. Su entorno social es fundamental.
La parte, pues hablando de la parte espiritual o emocional, en realidad tenemos que entender un concepto muy claro, es que Desde la la medicina enfermedad, integral. sí, sí, las enfermedades son nuestros maestros. Para decirle una palabra un poco más comprensible, son como nuestro sparring. Un boxeador quiere ser un gran campeón, y cuando va a ser un campeón le colocan en su entrenamiento u otro boxeador que el que coloca la mascarita. Y pues si mientras más fuerte sea ese sparring, mejor queda entrenar al boxeador. Igual las grandes enfermedades, entre ellas la diabetes, que es la pandemia del siglo XXI. La enfermedad siempre nos muestra los aspectos en nuestra vida emocional, afectiva y espiritual que debemos mejorar. No nos podemos centrar en que es solamente la alimentación y los medicamentos. Ajá. Detrás de toda esa situación está las relaciones familiares, con los amigos y fundamentalmente la relación consigo mismo. Entonces debemos buscar orientación sobre cómo nosotros trascender, lograr la solución de los conflictos o limitaciones que tenemos en nuestras relaciones con demás personas. Exacto, y con muchas nosotros gracias, muy bien. Álvaro, el pastor Álvaro, ¿qué recomendación nos haces cuando un diabético y los familiares están impactados con esta enfermedad en las iglesias, bajo tu experiencia, que llegan enfermos, que se sienten débiles en medio de una ceremonia? ¿Qué recomendación haces a los integrantes de la iglesia, al pastor que está enseñando y está ahí el enfermo, sabe que está ahí un enfermo? Bueno, gracias Juliana y a todo el equipo. A veces me sucede algo, y es que con el tema de los ayunos, Eso. la gente que tiene hipoglicemia y que tiene diabetes, y yo le digo, no haga ayuno, y la gente se asusta. Uy, como un pastor dice que no haga ayuno. Está pecando. Traiga una fruta. Usted Claro. no puede exagerar. Usted le agrada a Dios, Dios conoce su corazón, ya con eso es suficiente. Va a hacer un ayuno, y en medio de un ayuno, cómase una fruta. Muy buena recomendación. A mí me pasa, con Alejandra nos ha pasado, yo hago ayuno y me da un dolor de cabeza, una migraña impresionante. Me toca comerme al menos un banano en el transcurso del ayuno que hago de media mañana. Entonces, lo mismo le digo al paciente, no exagere, no lleve este problema que usted tiene al límite. Claro. Yo no soy médico, ¿no? Obviamente, pero uno puede pensar en que puede llegar a un coma diabético, Claro. o alguna complicación. Entonces yo le recomiendo a ciertos miembros en la iglesia, y me ha pasado en algunos casos, por favor, si alguien tiene problemas de hipertensión, problemas con diabetes, por favor, tráigase una fruta, o si usted va a hacer el ayuno en su casa, por favor, con una fruta. O véngase ¿Sí? desayunado y traiga sus Exactamente, alimentos. Dios conoce el corazón, Claro. Dios sabe que usted tenía la mejor disposición. Como lo hemos hablado en los programas anteriores, lo mejor es el amor. Sí. Rodear la familia, rodear el paciente, estar unidos. Ya el médico nos ha hablado, ustedes también, el resto del equipo, de que cuando hay un paciente en la casa con diabetes, es toda la familia que sufre el mismo flagelo. Ya el médico estaba hablando ahora y Juliana también, de no consumir cosas, porque estamos hablando como si fuera, entre comillas, un adicto. Entonces, si nosotros sabemos que hay personas que tienen problemas de alcoholismo y vamos a destapar una botella de vino delante de él, pues obviamente él va a querer consumir. Claro. Estamos hablando de pacientes que tienen problemas con dominar de pronto algunos son conscientes, otros no. En el caso de mi padre, sufre de hipertensión y él sabe cuáles son las cosas que le han recomendado y él no lo hace. Pero si yo voy a comer delante de él, un ejemplo, y sé que eso le va a generar a él ansiedad, pues no le estoy haciendo un bien. Lo mejor es el amor, rodear a la persona y llenarla de ese amor. Ya hemos hablado lo importante que es la parte espiritual en estas personas, sí, en estos pacientes. Dimos un ejemplo en el programa anterior con los abuelos de María Alejandra, con el tema de cuando estuvimos en Caldono, y cómo fue importante cuando vieron llegar a las hermanitas de la iglesia católica, como cuando llegaron a la casa y esa alegría, esa vitalidad que se le ve a la abuela cuando siente que vienen a darle la comunión. Qué linda. Y es importante, yo creo que acompañar espiritualmente al paciente es muy importante, rodearlo y llenarlo de amor, creo que vendría siendo lo más importante, Juliana. Muchas gracias por tu intervención, me pareció muy, muy, muy buen consejo, que tocaste el tema del ayuno,
porque muchos exigen, de verdad que sí, no hay conciencia, exigen, venga y no desayune y aguántese todo el tiempo sin tomar en cuenta lo que el pastor Álvaro dice, la salud o la enfermedad que tenga el que está asistiendo al grupo. Yoliana, y es que antes de que la doctora haga una interpelación, recuerda que en Mateo 28 habla de que el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y no sé qué. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Entonces, a veces tomamos eso de otra manera y entonces llevamos al límite nuestro organismo y no podemos llevar al límite nuestro organismo. Claro. Dios tiene el poder, pero si yo me cuido, eso sería como el primer paso. Dios tiene el poder, Dios tiene toda la autoridad sobre mí, sobre mi cuerpo. Él me dio la vida, me la puede quitar, pero lo más importante es que yo me cuide, que yo me ame. Amén. Y uno de los principios que vemos en la palabra de Dios es que cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros nos reconocemos quiénes somos, es un tema de dignidad y ahí mismo yo me empiezo a amar, doctor. Claro. Bueno, estamos hablando de la parte espiritual y la parte espiritual hay que complementarla con la salud, o sea, tiene que ver mucho el bienestar en salud, bienestar en todas sus áreas, ¿sí? De una persona, primeramente la salud, entonces la salud no puede estar por fuera de la parte donde yo me congrego, de mi relación con el ser que me creó. Lo importante aquí es reconocer que ayunar, ¿sí? Para las personas que hagan ayuno no es aguantar hambre. Si lo está haciendo por agradar a Dios le agrada que hay en mi corazón. Y si Dios sabe que yo me estoy negando a comer, a mí me encanta, digamos, un postre o algo, pero no decido no comerlo por agradarle a Dios en ese día que le voy a dedicar a Dios, porque no es solamente, voy a ayunar y aguanté, pero ni siquiera me dirigí en comunión con el Padre. Y además dice un versículo, es mejor la obediencia que el sacrificio. Exactamente. Muy bien, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta los pacientes que son cristianos, que muy frecuentemente ayunan, que no es desmandarse y darse látigos, porque si Dios es nuestro creador, Él quiere lo mejor para nosotros. Y con ello incluye, no crean que a Dios le agrada que aguantemos hambre, ¿sí? Pero que sí nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros, que eso es lo importante, buscarle. Y como dice Alvarito, hay varios tipos de ayuno. Bueno, yo sí quiero hacer una recomendación médica, pero médica holística, como el término que utilizaste. El ayuno de alimentos es importante, pero lo primero que yo le voy a recomendar a las personas que nos escuchan, que sean personas que tienen diabetes o no, el ayuno al que yo creo que más, no sé qué más les puede ayudar es el siguiente. El día que ustedes propongan hacer ayuno, hagan un ayuno mental y emocional. Es decir, hoy, y ojalá mañana, y ojalá los demás días, me propongo no tener mi mente lo más callada posible, no empezar a pensar en las cosas negativas, no voy a empezar a criticar a los demás, no voy a empezar a descalificar las opiniones de los demás. Con que empiecen ese ayuno, que eso es el mejor complemento, y lo practiquen, lo hagan con mucha frecuencia, se van a dar cuenta que su diabetes y cualquier otra enfermedad que tenga va a comenzar a mejorar, porque van a comenzar a conocerse a sí mismo, a encontrarse cada uno con sí mismo, van a encontrar cuáles son las limitaciones de su ego, y eso les va a llegar a trascender cualquier situación conflictiva que tengan. Muchas gracias. Eso es cierto. Yoliana, ya para terminar, voy a decir esto, y recuerden que Pablo hablaba de que somos seres tripartitos, ya el médico lo ha hablado con el tema de las medicinas integrativas o holísticas, somos seres que Pablo describe con mente, cuerpo y alma. Entonces, si una parte de nuestro cuerpo está enferma, toda se va a ver afectada. Yo creo que el mejor consejo es lo que decía la doctora, en comunión con Dios. Dios conoce nuestro corazón, y cuando hacemos el ayuno, como dice el médico, y la Biblia habla de eso, primero debemos ponernos en paz con nuestros semejantes, antes de ponernos en paz con nuestro Señor, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias. Concluimos entonces que hay que hacer un cuidado emocional, espiritual, físico, mental, para cualquier tipo de prevención de enfermedades. Bueno, vamos a terminar en una breve oración, y ahora
hacemos una ronda como siempre. Señor Dios, te damos toda la gloria. Gracias, Padre, por estos temas. Yo quiero entregarte la vida de la doctora María Alejandra, la vida de Jazmín, nuestra enfermera que no pudo estar con nosotros, la vida de Yoliana Isabel, nuestra gerontóloga, y el doctor Jorge Soto, que se ha unido, Señor, desde hace un mes a este bello equipo de trabajo. Señor, yo te pido que les bendigas y les sigas dando sabiduría, entendimiento, para que ellos puedan traernos ese conocimiento que es necesario, Señor, para conocer ciertas enfermedades, ciertos casos que para muchos y para mí son desconocidos en cuanto a su manejo, en cuanto al control que se debe tener, Señor. Padre, te pedimos por nuestros oyentes que estos conocimientos, estas palabras lleguen a su corazón, sobre todo, Padre, y lo puedan poner en práctica. Señor, te damos toda la gloria por siempre, Jesús. Amén, amén y amén. Doctora, ¿dónde la pueden localizar? ¿Dónde atiende usted? ¿Cuál es su consultorio? Bueno, claro que sí, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, Diabetes 2, ¿sí? Porque de verdad que lo que queremos es ser parte de la solución y no del problema. Entonces, yo soy fonoaudióloga, audiologista, me encuentran en Sony Soluciones Auditivas. Ahí específicamente tratamos todo lo que es audición, exámenes auditivos, lavados de oído, adaptamos prótesis auditivas, audífonos. Entonces todas las edades son bienvenidas, protectores auditivos, protectores contra ruido, hacemos todo lo que es prevención, charlas de autocuidado, y me pueden visitar allá. Estamos ubicados en Santa Mónica Residencial. Si algunos quieren tomar mi teléfono, también con mucho gusto, cualquier consulta desde que yo les pueda servir, ahí estoy. 317-339-8342 o nos encuentran en Santa Mónica Residencial. Gracias, doctora María Alejandra. Doctor Jorge, ¿ya tiene...? No, todavía no. Pero el WhatsApp sí. Ah, bueno, el WhatsApp, médico. Bueno, muy bien. Estoy abierto a ayudar a las personas que requieran mi ayuda, mi consejería o mi orientación. Me pueden escribir al WhatsApp 312-899-5537. ¿Lo podemos repetir, médico, el WhatsApp? Sí, el WhatsApp es 312-899-5537. Y nuestra coordinadora, Yoliana Isabel. Al número 317-483-0910, cualquier sugerencia, si necesitan valoración para Los el adulto cursos mayor. que tú das, Yoliana. Gracias. O el de instituto. verdad. El GPCER, Centro Educativo y en Salud Holístico. Vamos a hacer programas de psicología educativos. Vamos a dar seminarios del cuidado del adulto mayor, formación en las artes. Y estamos promocionando un seminario que va a tener tres niveles sobre auriculoterapia, que es como sanar por medio del pabellón de la oreja. Entonces se pueden comunicar al 317-483-0910. Y de la enfermera Jazmina Tortúa, los que necesiten también atención de enfermería en sus casas o ancianatos, 310-822-3010, repito, 310-822-3010. También se presentan programas de psicología, de infancia, diferentes programas universitarios al 311-645-0990, Fundación Maná. Y en Mi Dulce Compañía, que es un hogar geriátrico para los ancianos, familiares de adultos mayores que no pueden estar con sus padres, abuelos en casas y tienen enfermedades de Alzheimer, Parkinson, o necesitan compañía durante el día, pueden tener un lugar de paso o centro al día, que pasen el día allí y regresen a sus casas al 317-373-4025, repito, 317-373-4025, Hogar Mi Dulce Compañía, que queda en Pampalinda. Muchas gracias. Y recordándolo, invitándolos a ustedes, vuelvan viral este programa, por favor, para prevenir la diabetes. Y en el próximo programa nos vemos con la hipertensión. Bueno, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Equipo de profesionales, saluden allí, despidan a nuestros oyentes. Ya saben, nos pueden ver a través
de www.laestaciondelcielo. Nos pueden escuchar a través de nuestro streaming, lo pueden ver a través del fanpage de La Estación del Cielo y La Edad Feliz, y también en YouTube pueden seguir viendo este contenido, porque a veces Facebook elimina o bloquea. En cambio en YouTube, allí va a continuar este video por mucho tiempo. Dios les bendiga, un abrazo y gracias por estar conectados con nosotros. Ya no existen fronteras. La Estación del Cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa, música para tu corazón. La radio de los eventos, la radio de los conciertos, las noticias de la música y sus protagonistas, transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio, sonando en tu cabeza. La Estación del Cielo. I made my mistake.